De regreso, este es el plato del día. Felices de poder compartir con ustedes hasta las 2 de la tarde. Nuestra querida asesora en temas constitucionales, legales, la licenciada Maribel Reyes, se encuentra aquí. Y tenemos temas, tantos temas, Maribel, que hablar contigo. Uno de ellos de entrada es que ya empezó a correr lo de la reforma constitucional. ¿Qué ha pasado y qué puede pasar en los próximos días? Muy buenos días, un placer estar aquí con Tardes. Ay, sí. Bueno, lo que pasa es que el día, no ha comido, el la día doctora no ha entero, comido. hasta que para mí, hasta responda, hasta la tarde. noche, entonces, Sí. bueno. Sí, muy buenas tardes, un placer estar como siempre aquí con ustedes. Hoy con muchísimos temas legales. Wow, si Dios hoy mío. se habla de algo, son de temas Sí, señor. jurídicos. Y empezamos efectivamente con la reforma. Ya tenemos incluso una ley de convocatoria que ayer ya le asignaban un número, o sea, Ay, sí. ya tenemos la ley 6124, que es la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, por lo que luego de esta ley, de esta promulgación, pues están obligadas la Asamblea Nacional Revisora, en este caso ambas no hay vuelta cámaras, atrás. no vamos a tener una constitución número 40. Wow. Dicen, algunos juristas dicen que no es una modificación, entonces por tanto, cada vez que se ha tocado la constitución, Hay que ponerle un hay que número. ponerle un número, entonces tenemos la reforma número 40 de nuestra constitución, con una ley de convocatoria donde empezamos con una serie de artículos, terminamos con 10 artículos y Uy. transitorios. ¿Todo y, está claro y se sabe lo que son o puede surgir algo raro nuevo? Ay. bueno, Ajá. no. Porque eso me preocupa Ay. mucho. Se dice que habrá unos transitorios. Se Ahora bien, dice. el contenido de los transitorios, que como ha pasado en otras reformas anteriores, donde se ponía el contenido actual del artículo y el posible Al lado, lectura al lado, futura, ah. no está en esta Dios mío. declaratoria. ¿Y por qué? Hay un apartado donde ellos dicen el objeto es modificar estos artículos sin definir los artículos, ni siquiera titular los Sin artículos. definir la modificación de esos artículos. De esos artículos, y en la Wow. otra dice cuáles serían los temas a tocar. Dice unificar las elecciones, sin decirte cómo va a ser el proceso de vamos a modificarla, vamos a celebrar. Posiblemente tal vez volvamos a la fórmula de siempre del 16 de mayo, o sea, que la cambiamos, o sea, no Sí, se sabe. O exacto. sea, hay Porque eso es cosas que... potestad de los legisladores, ¿no, doctor? Sí, bueno, una potestad, pero al final no tienen una mí me potestad que la ha dado el pueblo. O sea, preocupa esos los transitorios. legisladores no pueden extralimitarse. Claro. O sea, en este caso se ha dicho que se van a modificar esos artículos y se espera que no aparezcan otros artículos reformados ni que verse sobre un tema diferente a lo que está propuesto en la ley de Pero necesidad de pudieran ellos reforma. hacerlo si se le antoja. Bueno, siempre se ha considerado que la Asamblea Nacional Revisora es soberana y que luego de estar convocada, que lo hace la ley, o sea, yo siempre dije aquí que había una llave y esa llave la tenía el presidente Y cuando mencionaste da la palabra caja de Pandora, y me asusté. de cuando se abre, pues ayer quedó abierta esa posibilidad de que efectivamente el Congreso Nacional, o sea, en Asamblea Nacional Revisora, pues al ser soberano y hacer un poder aparte, podría decir, pues miren, ahora que ya estamos aquí reunidos, pues vamos a tocar otros temas que, aunque no estén en la ley de convocatoria, pues podrían tocarse. Ahora bien, se ha dicho que si sucediese eso, ¿qué Sí. pasaría? O sea, ¿quién controla al poder Claro, ¿quién legislativo? Bueno, pues el único que puede controlar en cierto modo las actuaciones del Poder Legislativo es el Tribunal Constitucional. Ah, ok. El problema es que el Tribunal Constitucional hasta ahora, porque no ha tenido este nuevo pleno de dar una sentencia interpretativa respecto a una situación parecida de que se le esté cuestionando la Constitución, lo que siempre se ha dicho es que la Constitución no puede ser inconstitucional. O sea, que Exactamente. si el Congreso modificase otros artículos que no están previstos en esa ley de necesidad de reforma, pues a menos que no sean, que digan, bueno, la República Dominicana va a ser un estado torturador, Sí. Un estado donde se... La pena de o sea, muerte, de repente la pongan. exacto. Ajá. Sería muy cuesta arriba que el Tribunal Constitucional diga que efectivamente Declara la inconstitucional la la Constitución, o sea... Sí, pero igual O la yo siento modificación que de hay esa un Constitución. espacio Ay, de Dios. mejora, porque es que uno no puede vivir en con el corazón pegado aquí a que un grupo abierta a esta asamblea reformadora decida un día, ay, oops, I did it again. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se supone que debe haber un bien mayor o un ojo mayor o una potestad del mismo pueblo de decir esto no nos gustó, eso no estaba pautado, eso no se había hablado, eso no fue lo que se llevó ahí.
Bueno, en sí. este caso tienen una serie de artículos. Yo entiendo que por tener una mayoría absoluta Que también en es el malo y es Congreso, peligroso. mucho. Y es una constitución, una reforma constitucional donde al final tú dices, hay consenso. Bueno, si tú tienes una mayoría absoluta, tú no necesitas el consenso, No. ni siquiera necesitas el voto de los 3 senadores que no son del partido oficialista. Entonces, creo que sería muy cuesta arriba y sobre todo caería en la responsabilidad del presidente de la República que sus legisladores, una reforma que ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo, extralimite más allá de los O sea, es un tema artículos de pautados. no vamos a dejar la honorabilidad, que no pase de ahí, que Yo no pase entiendo, de ahí. yo entiendo que no va a pasar. Bueno. Yo lo que sí, por ejemplo, sí me hubiese gustado que en esa ley de convocatoria los transitorios quedase un poco más claro de qué van a decir esos transitorios, porque al final sabemos que los transitorios lo que busca es regular algo determinado en el tiempo en esa constitución, pero no queda claro. Ya se abrió la caja de Pandora. ¿Qué falta? ¿Cuántos días? ¿Qué vamos? ¿Cuánto? Habemos constituciones. ¿Para cuándo? La Asamblea Nacional Revisora, luego de la promulgación de la ley, que fue ayer, pues tiene 15 días para reunirse y trabajar. 15 días laborables. Sí, bueno, la Constitución dice 15 días. No se ha interpretado nunca si son 15 días laborables o simplemente 15 días calendario. Yo entiendo que al final son 15 días laborables por la composición sui generis que tiene el Congreso de muchos senadores que no son del Distrito Nacional y al final donde se reúnen en el Distrito Nacional. Y sobre todo porque es una reforma constitucional, o sea que 15 días laborables para estructurar, que entiendo que ese proyecto se ha estado trabajando, estructurar esas modificaciones pues son suficientes. Con la mayoría que se tienen, si ese proyecto que siempre supimos que era muy difícil luego de esa convocatoria de introducir ese proyecto de posible modificación, no se llegara a tener una reforma, pues creo que va a ser muy rápido, o sea, creo que en 15 días, 21, creo que para finales de octubre entiendo que vamos a tener la Constitución Maribel, número 40. Esto parece tan fácil para el PRM que de sus 143 creo, diputados que tienen en estos momentos, solamente necesitan 91 para cumplir con el quórum de la convocatoria de la Asamblea. Sí. Y de los 29 senadores con los aliados que tiene, solamente le hacen falta 17 para cumplir con el quórum de la Asamblea. Esto es tan fácil. No, ellos lo tienen ellos, sus senadores, Sí. ni siquiera necesitan los aliados. No lo necesitan. Con 17 de esos 29 ya estamos listos. Aunque y con lo- 91 del otro lado y Aunque los sobran. aliados le digan, mira, pues entonces ahora no te voto el proyecto Sí. de reforma, seguirían teniendo la mayoría Todavía si necesaria algunos PRMistas estuvieran en desacuerdo, que hay entiendo, constitución. que entiendo que hay. ¿Qué Nosotros hay? iremos Qué a fuerte. aprobar porque usted va rápidamente también, ese proyecto. Se va a definir, como dice la doctora, bastante rápido. Ay, sí. Pienso que en tiempo récord, de manera que tranquila, Nereida, que Oye. rápido le vamos a entregar la Constitución Bueno, número la 40. justicia 44 cuando es 40, rápida es 40, peligrosa. perdón, 40, sí, La 40. La justicia cuando es rápida es peligrosa. ¿Verdad que sí? Pienso que la doctora está muy Ey. en consonancia con Omar Fernández. No, pero es que es Ey, verdad, es que es Sí, verdad. porque Pero dice, así no. dice Omar Fernández, oiga, Ey, pero el ven. santo niño de Atoche, Ey. dice, la rapidez, Le tengo el ojo echado bien echado Maribel, a no te él dejes no te Dice- dejes Tranquilo, amedrentar. déjalo. dice la doctora, y al chico no Jiménez sé, no del sé PLD. si lo está diciendo parafraseando a Omar Fernández, porque dice que No, la no, prisa, no, creo que la prisa es mala consejera, pero me parece que él llegó muy deprisa. Ataca, Maribel, por favor. Al estatus que llegó y probablemente le haría bien aplicárselo. Bueno, independientemente de la concepción política que pueda tener Omar Fernández respecto a la primura o respecto a no un consenso para esta constitución, lo que sí siempre ha sido una posición, no solamente mía, sino también creo que podríamos buscar las posiciones respecto a la premura en la justicia que ha dado la actual procuradora cuando en su momento era jueza, de Apuesto que a la mía. los procesos rápidos en la justicia, y está aprobado porque todos los casos que se hicieron rápido por el Ministerio Público fueron criticados por la procuradora en estos momentos, han Ay. sido un desastre. Pero no se Entonces- desvíe, no se me desvíe. Ay, No, te pero está vuelvo y le digo, contestando. No le haga caso a... Te- no, te está entonces vuelvo y contestando. lo que le digo es que el hecho de Coge que ahí. los que creemos en la justicia tengamos provocaste. que esa justicia se tome el tiempo para que, Sí, porque claro. la Son rapidez cuatro no, artículos, porque doctora. la rapidez no necesariamente calidad. Y es frontal. No, ella. estamos de acuerdo, pero A la cara. son 4 artículos. No son 4 artículos, se están modificando 10 artículos. Un Ay, artículo, ay, el ay. 268, pasaría a ser quítaselo, una Nereida, disposición quítaselo. general, esa disposición general que no queda claro, y a todo esto se están hablando de 10 transitorios. Entre ellos, un transitorio de una constitución pasada, Sí. ponerlo en una constitución
constitución presente. Párate a pelear Entonces, Pero ahora. eso no es, no, eso no es estamos- sencillo. no eso, no es- es- eso está listo, doctora. Claro, eso no es- copy-paste, o sea, no, Ay. sí, perfecto, pero no necesariamente, si se supone que esto es una constitución y lo que busca, y una labor muy loable del presidente de la República, lo que se busca es que sea una constitución de calidad y una constitución que en teoría va a tener una serie de candados para mantenerse en el tiempo, que es lo mismo que se supone que ¿Pero se usted cree en buscaba eso, con la doctora? constitución. ¿En qué? En esos candados. Ten cuidado, Maribel. No. Ten cuidado, Maribel. Yo No era necesario, yo ella creo- lo estaba Te estoy diciendo viendo la, desde Pero, el te pero estoy ella es viendo la la, experta, No, yo soy el pero periodista. no. te estoy viendo la permítame. malicia. Pero Yo creo- pregúnteme. Te estoy viendo la creo en- malicia. yo creo ¿Usted en- cree en los yo- candados, sí yo o no? creo en Ah, la sí, no, sí, voluntad no. del pueblo y la voluntad política de que la constitución sean los menos tocada posible, que sean lo más duradera en el tiempo. Pero ahora bien, si algo creo, Ay. y voy a traer a uno que está muy muerto, que es Jefferson, que los muertos no pueden gobernar a los vivos. Ay. Yo no puedo obligar a la generación de mi hija, Qué que duro. tiene 6 años, a cuando mi hija tenga 40, decirle que el sistema político que diseñamos las personas que hacíamos vida jurídica en el 2024 es la que le conviene a las generaciones del 2080, en por esas ejemplo. circunstancias ellos tendrán la potestad de hacer los cambios que haya que Doctora, hacer. venga Entonces, conmigo, venga estamos hablando- conmigo. Entonces no hay razón porque entonces no hay candados. Bueno, esos O sea, candados los también candados pueden sí ser me- abiertos, tan No, tranquilo lo como que eso. estamos diciendo es O sea, yo no entonces- sé cuál es el miedo. No, estamos claros de eso. O sea, no lo entiendo el Es miedo. más, tenemos tan claro que la reforma y hablar de candados es hablar de que si usted tiene una mayoría y usted va a utilizar esa mayoría absoluta y mecánica para una reforma, usted va a tener esa mayoría absoluta y mecánica, posiblemente la podría tener otro partido Exacto. en un momento determinado y va a modificar. Pero es que esa no Maribel, debería ven de ser la conmigo, razón ven de ser conmigo. de la, Dame un segundo, de la Nereida. Tenemos que ir a Constitución. una pausa. Un segundo, ven conmigo. Vamos a desmontar para que esté más tranquila, que tú no te me relajas con este señor. Que es gancho y gancho. No, al contrario, al contrario, la doctora ha sido muy clara Más con clara las de ahí, posiciones. yo he No aprendido puede leyes. ser. Ven conmigo, Pero Maribel. claro que sí. Ven conmigo, Nereida. Ahora Atención. habrá sus circunstancias. madre mía. Atención, Nereida. ¿Cómo se llama su niña, doctora? No, no, Carmen. no, no, no. Carmen tendrá la Sí. oportunidad de oro de No, hacer yo no las quiero que mi propuestas. hija Ven modifique conmigo. la Ojalá constitución. le permitamos a Carmen y a Franklin, que es mi hijo más pequeño, que Sí. tiene 9 años para Sí. 10, podrán hacer sus aportes. Sí. No le coartemos Sí. esa posibilidad, ese derecho Sí. que tienen ellos, por favor. Dame un Yo segundo, crié a doctor, mis un hijos segundo, para doña eso, Nereida. como si vivieran en Canadá. Muy bien, Ay, muy bonito. hombre. Maribel, vamos a desmontar el tema del candado. Me voy de aquí. En un ejercicio. Vamos. Se aprobó la Constitución con una cláusula pétrea que impide que verse un proyecto de ley que declara la necesidad de la convocatoria como ahora para Doctora, la la reforma. está durmiendo, cuidado, que le está durmiendo. Espérese, atienda bien. Se aprobó con esa cláusula pétrea. ¿Qué sucede? Que yo someto en un congreso de mi gobierno de mayoría absoluta en el congreso, yo someto un proyecto de convocar la necesidad de la reforma en la que no incluyo entre las justificantes para la reforma, no incluyo nada que verse sobre la reforma del proceso de elección y reelección del presidente de la República. Pero después que me la aprueban en la Asamblea Nacional Revisora, yo le bajo línea a mis legisladores y le digo, vamos a quitar la cláusula pétrea. ¿Se puede, sí o no? Sí, se puede, totalmente. No hay candado, nada. Es un Pero- disparate. Pero no solamente eso. Desmontado ahora mismo. Pero no solamente eso, la llave mejor, o sea, la mejor llave que están proponiendo es que el presidente de la República dice que no solamente se va a aprobar la reforma constitucional, sino que se va a pagar la deuda histórica que se tiene con la Oye. Constitución del 2010, que es Sí. aprobar y adecuar todas las leyes que están pendientes por adecuar, incluyendo la El ley referendo. municipal, y se va a aprobar una de las leyes que más yo he pedido públicamente, que es la ley de referéndum. Sí. Entonces, Ay, sí. ¿por qué se ha dado tanta si se brega? aprueba la reforma constitucional y se cumple con la petición del presidente de la República de adecuar todas las leyes que se necesitan para que la Constitución sea más funcional, Sí. y se aprueba el referéndum y se aprueba la ley de plebiscito y todas las leyes de mecanismos de participación democrática que prevé la Constitución, pues simplemente ni siquiera tú tienes que tener una convocatoria de los legisladores. Sí. Simplemente tú dices, pues como Poder Ejecutivo, convoco a un Al referéndum pueblo. y le pregunto si ese pueblo quiere Al que se país. modifique en un futuro que no quieren esa empoderar al país. cláusula pétrea. Y Al le país pongo, no y lo le quieren pongo empoderar. también, le pongo límites a los referéndums para que no sean toda la semana y con casos específicos, etcétera. Es que Pero no es vamos lo a una mismo, pausa. No es lo mismo comprar 190
que comprar 10 millones, 11 millones, 8 millones. ¿Cuánto es el padrón de electores? Que es el que consultan en El padrón de como electores 8 de la millones. República Dominicana, no, estaba en En 7 siete millones y algo. pico. Sí. No es lo mismo consultar a 190 y a 32. No, son un 30% de 100, o sea, Sí. porque el referéndum sería 30% del Sí, padrón pero es electoral. mucho, es más de 190 como quiera. Lamento Hay que darle cuarto a mucha gente, lamento pero dividir se el controla, tema Maribel. del referéndum, pero tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos enfocarnos en estos allanamientos, Ay, en Dios estos mío. casos de corrupción que se están ¿Qué pasó, manejando desde ayer. Ustedes no se muevan, este es el plato del día.